Bueno, y como decíamos, vamos a comenzar con el primer panel. La venta online permite expandir el alcance del negocio, no solamente en su país, sino también fuera de fronteras, y justamente es de lo que van a hablar. Desbloquea tus ventas internacionales, el e-commerce transfronterizo, y ya nos acompañan aquí en el escenario, que le damos la bienvenida, Michelle Cohen de Shuck y co-CEO de Lolita, José María Vázquez, gerente comercial de DHL Uruguay, y este panel lo modera Milagros Durán, courier principal de Pedidos Ya Envíos. Adelante, bienvenidos. Buenos días para todos. En primer lugar, agradecerle a todo el equipo de Fenicio por esta invitación. Para Pedidos Ya Envíos es un placer realmente estar acá, y más acompañado de estos dos referentes en sus rubros. Así que les doy la bienvenida también a ustedes. Gracias. Bueno, como comentaban, hoy vamos a hablar de lo que es el e-commerce transfronterizo, y vamos a tener dos visiones. Por un lado, la de la empresa logística, y por otro lado, de los retailers. Y bueno, la primera pregunta para arrancar hoy, para que ustedes nos comenten desde sus diferentes visiones, es ¿cuáles son los principales desafíos para impulsar las ventas de online en el exterior? Bueno, buenos días primero a todos. Arranco yo, si querés, Michelle. Creo que los principales desafíos que tenemos desde el punto de vista de retailers o de los comerciantes es derribar barreras, ¿no? Y ahí podemos, o las clasificamos en dos tipos de barreras. Las barreras físicas, que podemos llamar todo lo que son aduanas, todos los requisitos de origen, de destino, los precios, la rentabilidad, los márgenes, todo ese tipo de cosas que son más duras y que son, digamos que analíticamente. Y después, aún tanto o más importantes, son las barreras mentales, que le podemos llamar, ¿no? Esas que se generan los propios comerciantes o los emprendedores a la hora de ver, de decir, bueno, el e-commerce, ¿verdad? Ir a vender a otro país es difícil, tiene muchas trabas, tengo que contratar gente porque no lo puedo hacer yo solo, no necesito gente de IT o de software que entienda porque yo no lo puedo hacer. Y en verdad son todas esas las principales limitantes del miedo a poder desarrollarlo y tirarse hacia adelante. Eso es un poco las mayores limitantes, y que muchas veces son las que retraen, porque después las barreras, las otras, las físicas, por decir una forma, hay forma de solucionarlo, se puede averiguar antes, hay distintas herramientas con las que podemos contar, pero la parte mental, esa que se dedica, que bueno, que tiene que botarle mucha dedicación y todo, es la que muchas veces la que tira para atrás, o ya piensa, hoy hablando por fuera, decías, bueno, cómo es muy difícil, ¿no? Y hay mucha gente que se dedica a eso y exportando un montón, y bueno, esas son las principales, creo que desde este punto de vista, los principales desafíos para los retailers. Del lado visto, desde la empresa logística, muchas veces lo más difícil es cuando ya vienen con el pescado vendido. O sea, ya tienen el mercado, ya tienen el primer cliente y se olvidaron de hacer toda la parte previa, de si pueden enviarlo, si no, si lo dejan entrar en la aduana. Entonces, muchas veces la frustración, después todo el laburo que hicieron, metieron muchas horas, desarrollo, no sé qué, llega el primer cliente de Finlandia y bueno, y capaz que no pueden entrar porque no averiguaron el cuero o lo que sea. Entonces, ahí esa es la parte que nosotros impulsamos a que nos asesoren antes, que nos llamen, que se alineen, que averigüen. Eso es un poquito de los dos puntos de vista. Bien. Y Michelle, ¿tu experiencia cómo fue en los primeros pasos? Bueno, primero que nada, creo que para pensar en vender en el mercado mundial, primero que nada agradecerle a Fenicio, antes que nada, por la generosidad de invitarnos a participar de este encuentro. Así que a los muchachos de Fenicio los felicito por armar este tipo de encuentros y gracias. Bueno, segundo, vender en el mercado mundial. Primera pregunta, ¿vendemos en el mercado nacional con éxito? Porque digo, es difícil vender en el mercado mundial, como me pasó en un restaurante que el dueño que vendía un pulpo maravilloso en Montevideo me dice, yo quiero abrir en Carrasco, me dice, quiero abrir mi restaurante en Shanghái porque me va brutal con el pulpo, y estuvo media hora dando y no podía ni comer, y digo, pero para un poquito, ¿por qué primero no abrís en la Ciudad Vieja? Le digo, ¿no? Y después, si te va bien en la Ciudad Vieja, pensá en abrir en Punta del Este, y después pensá en Taiwán o en donde sea, ¿no? Como que primero tenemos que tener éxito en Uruguay. Segundo, ¿por qué el mercado mundial, ¿no? El mercado mundial es enorme. Pensemos en qué país, en qué ciudad, en qué lugar tenemos posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si vendemos botas de invierno, no vamos a ir a vender a Costa Rica, que hace tanto calor. Pensemos en dónde. Por otro lado, un desafío enorme que uno encuentra cuando va a vender en el mercado mundial es ¿por qué a mí? ¿Qué brand recognition tenemos? ¿Quién conoce mi marca? Por ejemplo, Lolita la conoce mucha gente en Uruguay porque la fundó en 1960 mi madre cuando yo nací,
y empezó a tener reconocimiento de marca hace 61 años. Pero si yo voy a vender a Estados Unidos, dicen, este es un ilustre desconocido. Entonces, digamos que para vencer el desafío de ir a vender por e-commerce tu producto en el mercado mundial, tenemos que pensar en una enorme cantidad de pilares que deben crearse y construirse, y sobre esos pilares podemos ir creando ese camino de ir a vender al mercado mundial. Y los digo rápidamente. Por ejemplo, media buying. ¿Quién va a ir a comprar Facebook, Instagram en el mercado de Estados Unidos, el de Inglaterra? Son mercados peculiares con fechas distintas por ejemplo, en los míos, el President Day, el 4 de julio, sí, que el Día de la Reina en Inglaterra. Entonces, nosotros que tenemos sitios para 2 mercados, tenemos que tener gente especializada en cada mercado. Por ejemplo, email marketing. No se rige por los mismos estándares que el email marketing que hacemos en Uruguay. Hay palabras que se usan en Inglaterra y no se usan en Estados Unidos. Por ejemplo, shipment, free shipment. Y si vos decís en Inglaterra free shipment, no saben de qué estás hablando. Es free delivery. Son ejemplos pequeños que muestran de que hay miles de diferenciales. Y así se sigue con todo la descripción. Por ejemplo, pants, yo vendo pantalones. Entonces, pant, en Inglaterra digo pant y no saben piensan que es una bombacha. Y se dice trouser. Y en Estados Unidos son pants. Y se da en todos los aspectos. Puedo tener un equipo de media buying especialista en el mercado de Estados Unidos, otro distinto para Inglaterra. Las fotos, qué tipo de productos, qué tipo de banners, si tienen que ser muy cargados, si tienen que ser... Entonces, digamos que hay que hacer una búsqueda, hay que recorrer un camino, que en el camino uno se va a encontrar con muchas piedras y hay que tener constancia, perseverancia y un equipo muy bueno para poder tratar de vender esos mercados. No van a vender en Nueva York con Oca. Tienen que especializarse. Entonces digo que no es tan fácil, pero si nosotros lo estamos logrando, sabemos que cualquier otro lo puede lograr, porque en Uruguay tenemos gente muy capaz que colabora con equipos de e-commerce que están localizados en todo el planeta, en todo el mundo desde Uruguay. Lo difícil es encontrar gente buena, lo difícil es diferenciar los que venden humo de los que son súper eficientes y nos ayudan. Bueno, nosotros ni siquiera podemos vender en el mundo con el sitio de Lolita, por eso tuvimos que crear una plataforma totalmente distinta que se llama shuk.com, que como es para vender en el mercado mundial, desde Uruguay no se puede entrar, pero yo les digo un secreto que no salga de acá, que si entran con shuk.com /, ábrete sésamo, pueden entrar, pero no se lo digan a nadie. Perfecto, muchas gracias. Después, si tendríamos que darle 3 recomendaciones a una persona que recién se va a meter en este mundo de empezar a vender en el exterior, ¿cuáles recomendaciones, piques les darían a esta persona nueva desde el lado logístico y desde el lado retailer? Desde mi lado, que investiguen. Que antes de tirarse a un mercado, como decía él, capaz que dedicas mucho tiempo, le erras en una palabra que es un detalle y todo el trabajo que metiste no te funciona. Que investiguen, que pregunten, que vayan viendo, que se asesoren, que es fundamental, que no tenemos por qué saber todo. Si no tenemos la posibilidad de tener un equipo grande, capaz que una empresa más chica, que queremos empezar los primeros pasos, que se asesoren. Hay organizaciones, estamos nosotros, hay varios donde te pueden ayudar a apoyarte en ver cuáles son esas reglamentaciones. Y que antes de invertir y vayan a ese aumento de bueno, voy a poner publicidad, que vean toda la parte previa, ¿no? Bueno, si realmente pongo plata, si me genera un envío, si lo puedo llegar a entregar, si puedo entrar con ese producto, si va a ser un precio competitivo, porque muchas veces vamos más adelante, ponemos adelante del caballo y avanzamos y muchas veces nos pasa de que llegamos a la práctica. Vendí un producto un vino en Brasil, y para entrar a vino en Brasil la aduana es muy difícil. Entonces hay como distintas cosas que tendrían que averiguar o ponerse a investigar, que a ver, de nuevo, no es un cuco, no es algo que es imposible. Hay mucha gente hoy en día que lo realiza, pero creo que eso sería un buen punto inicial. Bueno, desde el punto de vista del retail, les diría, tengan un buen socio logístico, porque si no, no podemos llevar el producto que vendemos a la puerta de la casa del cliente.
aparte del tema logístico, hay otro escollo importante que es el tema de publicidad, porque es muy fácil querer llegar al mercado mundial y gastar en publicidad en las redes 10 veces más que lo que podemos vender. Entonces es una buena forma de fundirse o de quemar dinero. Entonces, cuidado, vayan de a poco y traten de que la inversión vaya subiendo en la medida en que vaya mejorando el ROAS y el conversion rate. Creo que la planificación ahí, Michelle, es fundamental. O sea, tenés que planificarte bien. Muchas veces creo que una de las primeras partes es eso, no planificás y bueno, invertís y no te pones, bueno, voy a poner un primer plazo, van a ver en un mes cómo estoy y analizar, y muchas veces eso es lo que también limita, ¿no? Eso vos decís, bueno, te traspasaste en inversión, no te genera el ROI, la inversión, Claro, la conversión rate. y eso se genera muy de a poco, porque como decía al principio, por ejemplo, Lolita en Uruguay capaz que invierte 1, vende 20 o vende 10, pero en el mercado mundial podés invertir durante 2 años 1 y vender 0,4 y perdiste la mitad. Y por último, el tercer escollo importante tiene que ver con algo de lo que tú decías, que es cómo podemos introducir nuestro producto en el mercado mundial. Entonces, lo que les recomiendo es que vayan a Google y se fijen de minimis. Sí. ¿Qué es de minimis? Es el valor máximo que puede ingresar a cualquier país del mundo sin pagar impuestos. Entonces, en Brasil son $40, pero también en Brasil si entra por FedEx o si entra por DHL o por cualquier otro courier, aunque sea $1, igual pasa por la aduana. En cambio, si es hasta $40 y va por correo, pasa directo. En Estados Unidos son $900, en Uruguay son 3 pedidos de $200, y así cada país del mundo tiene su de minimis. Entonces, para evitar sorpresas, por favor, es importante que estén al tanto. Por ejemplo, si tienen un pedido de $1.800 para Estados Unidos, tienen que mandar el lunes uno de 900, el martes otro, para evitar. Pero si tienen uno para Israel de $75, perfecto. Pero si es de $76, ya tienen que pagar un 40-50% de impuestos. Los clientes que muchas veces no los quieren pagar y recaen por la cuenta corriente al proveedor que somos nosotros. Claro. ¿Okay? O sea, fundamental la investigación previa antes de tirarse al agua. Sí. Muy importante. El asesoramiento. Muy importante. Bien, perfecto. La otra pregunta es, ¿qué oportunidades reales hay para una empresa uruguaya que vende por e-commerce solamente en Uruguay de expandirse y hacer e-commerce transfronterizo? ¿Qué les parece? Desde mi opinión y desde lo que nosotros vemos, hay muchísimas oportunidades. Más que nada se vieron varios cambios en las tendencias de consumo luego de la pandemia, ¿no? Desde, no sé, un ejemplo de nuevos segmentos de mercado, ejemplo, gente mayor de 60 años que pre-pandemia no tocaban un celular, una compra online, no te hacían una compra por tarjeta, tenían miedo que se la clonaran, a que no sabían cómo funcionar. Y después no les quedó otra que en esos 2-3 años meterse en el mundo de e-commerce y empezar a pedir. Vieron las ventajas, les gustó la comodidad, vieron ese funcionamiento, le perdieron el miedo y te abre un mercado que antes no existía, de compras a través de internet, donde uno puede ya, no tenés que estar físicamente, sino como decir, virtualmente en una plataforma, en algo, invirtiendo, estando ahí, teniendo nuevos consumidores, que son un montón, y eso la verdad que genera nuevas oportunidades para productos que a veces no tenía tanta demanda o que quizás no estabas enfocado en ese mercado porque no tenía. Ahora se te abrió un nuevo segmento grande de consumo con un buen poder socioeconómico, donde pueden hacer compras donde quizás el precio no siempre es la que buscan el más barato, sino muchas veces también otras cosas que vimos. Han cambiado las tendencias de consumo desde algo que buscaban siempre el industrializado, lo más barato, a algo más artesanal, empezar a apreciar ese el 1 a 1, empezar ese tipo de cosas que también lo vemos. Entonces, por ahí esas son las principales. Yo creo que el mercado uruguayo es el mercado que todos conocemos. Somos 3,5 millones y muchos tenemos tiendas físicas y muchos vendemos online, pero más que lo que se puede vender en Uruguay es difícil de seguir creciendo, más con la competencia que hay. Ahora, mirando para afuera, uno piensa, bueno, tengo una posibilidad de hacer negocios que no puedo hacer dentro de fronteras, y tenemos la obligación de por lo menos plantearnos, el mercado mundial es enorme, es gigante, es infinito. Obvio, va a haber una competencia infinita, pero por lo menos tenemos que plantearnos, ¿puedo llevar mi producto? ¿Qué tengo yo que no puedan conseguir mis clientes fuera de fronteras? Y bueno, es una obligación para los emprendedores por lo menos plantearse si pueden llevar
sus productos al mercado mundial y la expansión online en el fondo es mucho más fácil que tener que ir a abrir una tienda en Tegucigalpa o conseguir un franquiciado en Tegucigalpa. Hasta el punto de vista crediticio, uno vende online y cobra seguro. Entonces, digo, partiendo de un país tan pequeño como Uruguay, sin dudas, es una opción maravillosa tratar de crecer por medio de la venta online y por el e-commerce. ¿Y es bien recibida la moda uruguaya en el resto de los países? Mira, actualmente nosotros vendemos en Estados Unidos, vendemos en Inglaterra principalmente el 90% de nuestras ventas, pero a través de revendedores, los productos de Lolita hoy están presentes. Bueno, en Estados Unidos en más de 200 puntos de venta desde Hawái hasta la Florida, desde California hasta New Jersey. Y luego tenemos distribuidores en España, en Francia, en Italia, en Suiza, en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Noruega. Bueno, y Alemania, Suiza son países difíciles, pero venderle moda a los italianos, nosotros sentimos que era como venderles espaguetis y fue un gran éxito para todo el equipo porque nos quedamos contentos. Pero nosotros somos una marca uruguaya y si podemos hacer eso, hay muchas otras marcas que podrían hacerlo del mismo modo. Y actualmente se sorprenden muchas veces países que ni tenían mapeados o, no sé, Estonia, lugares que uno decía, bueno, no lo saben y nos ha pasado, bueno, y ahora queremos mandar ya, pues pará, y como, sí, nada, conseguimos un cliente que nos recomendó y se fue y tiene una familiar y también le hace el pedido y eso va generando toda una cadena y empiezan a abrirse nuevos mercados que antes quizás, bueno, estaba Estados Unidos, claro, Europa, pero hay como muchos más de que, bueno, uno no sabe, desde África, países que uno dice, bueno, capaz que no es tan difícil, pero han encontrado esos nichos en algunos países que la verdad que hace un comercio para Uruguay, que somos 3,5 millones, encontrar un nicho, un mercado de 20 millones, 30 millones, hace una diferencia. Y pasa en la realidad. Y el mercado es amplio porque los que yo mencionaba recién son clientes de por mayor que tienen tiendas que venden los productos de Lolita a sus clientes, pero desde el punto de vista de lo que es B2C al consumidor final hemos recibido pedidos del medio de países de África, del Cairo, de Taiwán, de países realmente que uno jamás se hubiera imaginado que nos iban a comprar nuestros productos. Claro. Bueno, para ir terminando, agradecerles a ustedes y para el resto de los emprendedores creo que queda claro que no es tan difícil como capaz uno piensa y se cree y que está bueno darse la chance de probar haciendo una investigación antes, pero tirándose al agua. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar hoy. Gracias.